Bueno, muchas gracias. Gracias a Intervideo, gracias a Yenelec por la invitación. Y pues vamos a platicarles un poquito de cuál ha sido el viaje que hemos recorrido en Televisa Univisión, bueno, Televisa Univisión ahora, en la solución inmersiva para los formatos de contenido de audio inmersivo, particularmente en Dolby Atmos. ¿Cuáles han sido nuestros antecedentes? Nosotros comenzamos a trabajar el formato, vamos a llamarle multicanal, en 1994. En aquel entonces tuvimos un primer acercamiento con la compañía de Dolby y comenzamos a hacer pruebas utilizando su procesador, su codificador y su decodificador Dolby Pro Logic. Ese sistema inicial de sonido surround manejaba nada más 4 canales de audio. Mantenía lo establecido por el cine como un arreglo frontal de un canal izquierdo, el central y el derecho, y a pesar de que había varios monitores en la periferia de la sala de proyección, la información era monaural. Con eso nosotros comenzamos a trabajar la versión para, en aquel entonces se llamaba el teatro en casa, que es el ProLogic. En 1994 la transmisión de audio que hacíamos en Televisa era monaural, pero nosotros ya estábamos viendo hacia dónde iba la tecnología y comenzamos a prepararnos. En Televisa no es fácil hacer los cambios porque es una empresa muy grande con muchos servicios y muchas formas y formatos de distribución. Nuestro trabajo en postproducción no termina con el programa que sale al aire. Desde la postproducción ya lo estamos preparando para la siguiente etapa, que es la pista, armar la pista internacional para la venta de nuestros contenidos. Entonces, en el 94 iniciamos con el Dolby Pro Logic y siempre hemos utilizado de inicio producciones internas, como por ejemplo se va a llevar a cabo la presentación de una novela. Entonces ahí nosotros en postproducción aprovechábamos la oportunidad para hacer el diseño sonoro, sonorizar el lugar, en este caso era el Dolby Pro Logic, y empezar a probar nuestros flujos de trabajo para su posterior implementación. En 1998, siguiendo esa filosofía de trabajo, comenzamos a hacer pruebas con el formato 5.1, Dolby Digital. Y eso nos permitió hacer pruebas ya con el sistema de edición no lineal, con el Pro Tools, para poder hacer nuestras pruebas y nuestra generación de contenidos en 5.1. El 2009 es una fecha importante porque es por ahí del mes de agosto, donde Televisa produce su primer contenido en televisión de alta definición y el formato de audio en 5.1. Lo hicimos con la tercera temporada del Pantera, una serie generada de un cómic de México, que así se llamaba, El Pantera. Las 2 primeras temporadas se hicieron en estéreo, pero ya la tercera ya la hicimos en 5.1 para la transmisión vía aire y la distribución con los conocidos down mixes, porque tenemos que cubrir todos los formatos de las entregas a las que estamos comprometidos. Es decir, aire es 5.1, pero también la red de distribución del interior de la República y al extranjero es en estéreo. Y los flujos de trabajo tienen que ser eficientes para que en una sola pasada, y así lo hemos desarrollado, en una sola pasada, por llamarlo de alguna manera, nosotros generamos el máster en 5.1, el máster en estéreo, preparamos los stems para la pista internacional y todo lo hacemos con una sola mezcla, aprovechando la indicación que en este caso particular Dolby sugiere de cómo hacer los down mixes, partiendo siempre de la mezcla master del 5.1. Entonces, con la tercera temporada del Pantera, nosotros ya integramos ese flujo de trabajo, no nada más para la postproducción del máster de aire, sino para la preparación de la pista internacional y además la distribución de lo que es la transmisión para el México, bueno, para el país, en las capitales de la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, la transmisión en 5.1 aire y el resto del país con la distribución tradicional en estéreo.
En el 2002, eso en cuanto a series, en cuanto a lo que nosotros le llamamos el contenido de drama. Pero también nosotros en San Ángel tenemos la capacidad de hacer los programas especiales, sobre todo los musicales. Y en el 2012 le hicimos la primera producción también con el video en HD y el audio en 5.1 de un concierto de una cantante muy popular allá en México, que se llama Edith Márquez. Se realizó su evento para celebrar su aniversario de carrera de éxito y fue un evento en el Auditorio Nacional. El concierto se llamó Mi sueño, mi fantasía. De hecho, si son curiosos al rato, dense una vuelta en YouTube, por ahí hay unos clips de ese concierto y pues esa mezcla es de un servidor también. Y fue la primera producción musical que hicimos con el audio en 5.1 y el video en HD. Ya con esta experiencia y haciendo los ajustes previos en los flujos de trabajo, Televisa toma ya la decisión de comenzar a generar los contenidos en el formato 5.1. La primera telenovela que hicimos con ese formato fue una producción que se llamó Que te perdone Dios. Fue la primera producción que se hizo en el 2015, ya iniciando la transición de todos los contenidos de Televisa a 5.1. Después de esa, fue por ahí de febrero del 2015. En julio entró la segunda producción, terminaba una novela y entraba otra que se llamó Amor de Barrio, y esa igual la comenzamos a hacer ya en el formato 5.1. Y así poco a poco hicimos esa transición. Al cabo de un año ya toda la programación de Televisa está hecha desde su inicio en postproducción en el formato de audio surround 5.1. Para mediados del 2016. En el 2017 pues, tuve la oportunidad de ir a la NAB y en ese año estaba presentando Avid y Dolby su integración para poder hacer ya la postproducción de audio con Pro Tools, ya con el sistema Dolby Atmos. Entonces, pues llegamos a un acuerdo y en agosto de ese mismo año del 2017 instalamos en Televisa San Ángel la primera cabina de prueba de formato de audio inmersivo en el formato Dolby Atmos 7.1.4 y lo hicimos con un bloque de un programa que producíamos allá que era La Voz México. Y digo, era mucha la emoción porque ya lo teníamos mezclado, sonaba increíble, pero nos faltaba justamente la etapa de ya tenemos el contenido, cómo entregar el máster y seguir con la línea de producción. A partir de ahí comenzamos a hacer nuestros procesos de investigación y de prueba. Y para enriquecer más, tener más experiencia en cuanto a qué nos íbamos a enfrentar, se tomó la decisión de realizar en el 2018 la 7ª temporada de La Voz México, la hicimos totalmente en 5.1 y en el 2019 fue La Voz Kids, la 2ª temporada, la que también hicimos en 5.1 y en paralelo continuamos con las pruebas de audio inmersivo. Durante el 2020, que fue la pandemia, digo, en medida de lo posible, continuamos haciendo nuestras pruebas y siguió un proceso de investigación y fue en el 2023, regresando justamente el año pasado de la NAB, donde instalamos ya nuestra primera cabina, nuestra primera sala de manera oficial, para hacer postproducción y masterización en el formato audio de Dolby Atmos 7.1.4. Y la primera producción que ya realizamos con el contenido en sonido inmersivo es un remake de una serie que fue muy popular en los 80s. La Hora Marcada es una serie de cuentos cortos, es decir, en el mismo capítulo inicia, se desarrolla y termina la historia, y son cuentos de misterio o de terror. La anécdota interesante es que de esa serie sale Cuarón,
sale Guillermo del Toro, sale el Chivo Lubeski, y fue de mucho éxito en los 80s. Se retoma el concepto y ahora ya con el video en 4K, en UHD y el audio en 7.1.4. Es con lo que marca el inicio de la generación ya de nuestros contenidos en sonido inmersivo. ¿Cuál fue la solución que nosotros aplicamos para hacerlo en Televisa San Ángel? Primero tuvimos que determinar el espacio, qué cabina es la que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. En Televisa San Ángel, Televisa Univisión San Ángel, contamos con 13 cabinas para hacer postproducción de audio, digamos de la manera ahora tradicional, que es el formato 5.1. Contamos con 6 cabinas para hacer lo que es la etapa de incidentales y sincrónicos o Foleys para la pista internacional. Y pues sí tenemos algunas diferencias en cuanto a tamaño por la aplicación. Entonces, la cabina que más se adaptaba a esta nueva tendencia y a las necesidades de nosotros en cuanto a equipo e instalaciones es una cabina que le tenemos mucho cariño, que es la cabina 7. Y el formato que nosotros adoptamos en cuanto a cómo colocar y el sistema de monitoreo, el sistema de control room, es el que marco aquí en el recuadro. Sí tuvimos mucho cuidado en seguir los lineamientos que marca Dolby y ITU en cuanto a posición de monitores, distancias, nivel de presión sonora. Fuimos muy cuidadosos. Sí les puedo afirmar que en el resultado de la instalación física de los monitores y de la cabina, tenemos una diferencia de más o menos medio centímetro probablemente, si no es que menos, en cuanto a su colocación. Y la solución que nos funciona muy bien es la que Genelec nos ofrece. Nosotros tenemos trabajando con la marca, yo creo que más de 20 años. Yo inicié en mi carrera profesional en Televisa en 1993 y por ahí del 94, 95 comenzamos a buscar, que es una característica que tiene la empresa, siempre de estar buscando qué es lo nuevo que hay en tecnología y cómo lo podemos aplicar en nuestros productos. Y dimos con Genelec y comenzamos a utilizar sus sistemas de monitor. El que nosotros aplicamos para nuestra sala 7.1.4 es este modelo de equipo y además lo que nos ayudó muchísimo es el software que viene de calibración, de autocalibración que trae Genelec, el GLM. Nos ha permitido hacer los ajustes y todavía podemos editar, si fuese necesario, alguna situación en cuanto a la respuesta en frecuencia o tiempos de arribo, todo lo que tenemos que ver para que el resultado de la escucha sea lo más transparente y lo más lineal. Yo particularmente llevo trabajando con Genelec, yo creo que por lo menos 20 años, y me ha gustado a mí, personalmente, me gusta mucho la respuesta, la claridad, la calidez del monitor, sobre todo la precisión. Sí he hecho ajustes que detecto en la cabina y se reflejan sin ningún problema en cualquier otro sistema en donde yo escuche el material que mezclo. Aquí vienen algunas imágenes de la etapa de instalación que pues fui tomando durante la instalación de la sala. Sí cumplimos con la norma que nos pedía Dolby de verificar niveles de presión sonora, los ajustes físicos y la instalación, sí la revisamos con miras láser, sí hicimos las mediciones lo más precisas posibles y la decisión del tipo de monitores también fue importante. Digo, ahí el apoyo que recibimos particularmente de Miguel Domínguez, el representante de Genelec para América Latina, fue importante y muy intensa
conversaciones entre qué tipo de monitor, por qué ese tipo de monitor, qué ventajas, cómo podríamos adecuar bien la sala de escucha. Pues se llevaron un tiempo, pero sí les puedo asegurar que el resultado fue sensacional. Tuvimos que adecuar esa cabina que la teníamos instalada para el sistema 5.1, se complementó con 2 monitores 1238 adicionales y la nueva serie One la utilizamos para los monitores superiores, que serían los de la versión del punto 4, ¿no? El resultado de la instalación es este. Esa es la cabina 7, la primera sala de postproducción de Televisa Univisión para el formato 7.1.4. Y aquí lo interesante fue pues la integración de los sistemas. ¿Por qué? El sistema que utilizamos o la plataforma que utilizamos para todos nuestros flujos de trabajo de postproducción, la solución la provee Avid con el Interplay. Y aquí nos encontramos con una disyuntiva interesante porque Dolby Atmos nace para cine y el proceso de postproducción y de mezcla nos obligaba o lo presentaba Dolby como tener una máquina para que corra Pro Tools y en otra computadora que corra el render para generar nuestros masters, siempre y cuando la plataforma sea PC o Windows. Pero sí nos ayudó mucho el hecho de que sacara Dolby una compatibilidad en la plataforma de Mac, donde en una misma máquina podemos estar corriendo Pro Tools y al mismo tiempo correr el renderer, que es la aplicación de Dolby para trabajar y generar los masters en el formato Atmos 7.1.4. Después de hacer la hora marcada, pues comenzamos ya con nuestra generación de contenidos. Actualmente estamos en proceso de postproducción y de mezcla en Atmos. La serie que se llamaba Pedro Infante es una serie de 9 capítulos. Estamos haciendo otra serie de igual un remake de una novela exitosa de los 80s que así se llama, El extraño retorno de Diana Salazar. Son 3 temporadas de 9 capítulos, 9 episodios cada una. Una novela de 21 episodios que es Senda Prohibida, Travesuras de la Niña Mala, La Mujer del Diablo y Más allá de ti. Son algunos títulos de los contenidos que estamos generando ya actualmente en el formato 7.1.4. ¿Cómo fue que lo hicimos? Lo que les comentaba, esta es la estructura básica de la generación de Atmos utilizando 2 computadoras. La plataforma Mac, con la modificación que hizo Dolby de integrar un software adicional que se instala en el Pro Tools que se llama Dolby Audio Bridge, es a través del cual podemos comunicar en audio el Pro Tools con el renderer y los 2 sistemas corren en paralelo en la misma computadora. Pero nosotros tenemos la plataforma de Windows para hacer la postproducción. Entonces desarrollamos una integración entre el computador de Mac para trabajar en Windows y simultáneamente está trabajando el computador de la PC de Windows. ¿Por qué lo tenemos así? Porque toda la estructura de postproducción estamos en Windows y puedo tener la cabina 7, que es donde tenemos el sistema 7.1.4 trabajando en Atmos y al mismo tiempo, si hay una necesidad que casi no se da, de que llegue alguna corrección de urgencia del capítulo del día, podemos interrumpir sin necesidad de apagar un equipo y encender el otro. Inmediatamente interrumpimos el flujo de Atmos, abrimos la sesión en 5.1, hacemos la corrección del ajuste, se da el servicio y así con la misma facilidad terminamos, entregamos, tan fácil como cerrar una sesión de Pro Tools, abrir otra y ya estamos trabajando otra vez en el formato de Atmos.
Eso sí nos ayudó mucho. Y básicamente este es el flujo de trabajo de una postproducción tradicional. La experiencia nos ha dado la información o la certeza de que no necesariamente las etapas previas a la generación del contenido para mezclar tienen que ser en Dolby Atmos. Se puede hacer una preparación, es decir, al especialista de edición de diálogos puede trabajar sin ningún problema en un Pro Tools tradicional, estéreo e inclusive en monaural, para encargarse de su edición y de su limpieza de diálogos. También el que se encargue de hacer el diseño sonoro puede hacer una preproducción montando sus efectos, sus ambientes en una sesión estéreo tradicional de Pro Tools. El secreto está en el Pro Tools donde se va a hacer la mezcla. Ahí sí hay que armar una sesión de mezcla en 714 y el corazón del sistema es esa combinación entre Pro Tools y el Dolby Render. Y Dolby Render es el que se va a encargar de manejar las opciones de revisión de mezclas en Control Room para poder escuchar cómo está quedando nuestra mezcla en 7.1.4 y al mismo tiempo cómo está quedando nuestro downmix en 5.1, cómo está quedando el estéreo, y todavía puedo hacer una mezcla para verificar cómo está quedando la preparación de las pistas para la preparación de los stems para la pista internacional. Mi mezcla de diálogos limpios en estéreo, mi mezcla de música limpia en estéreo, mi mezcla de ambientes y efectos limpios en estéreo y mi mezcla de MIE limpia en 5.1. Pudiéramos generar más, podemos generar hasta 7.1 o inclusive una premezcla en 7.1.4. Todo está concentrado entre la combinación de Pro Tools y el renderer de Dolby. ¿Por qué tenemos que revisar tantas entregas? Aquí es lo que estamos viendo en la parte derecha de la gráfica. Son los servicios que estamos considerando atender. El máster de 7.1.4 es para los servicios de streaming. Televisa Univisión ya cuenta con su plataforma, que es la de ViX. El servicio de Atmos se va a ofrecer en la versión de ViX Plus. Al mismo tiempo, ese contenido en su versión de mezcla 5.1 y 2.0 se usa para la transmisión del aire. Actualmente en México, la transmisión de aire en 5.1 se da en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Sí, ¿por qué en tan pocos lugares? Porque la inversión es muy fuerte. Hay que cambiar muchas cosas. Entonces, el primer paso que se tomó fue empezar a ver esas coberturas. Pero el resto del país recibe con la misma calidad la mezcla del contenido en estéreo. Y aquí es interesante hacer como que una acotación importante. La normatividad que actualmente se está siguiendo en cuanto a broadcast en México es la que obedece al comité del ATSC. Actualmente la normatividad le llaman la versión 2.0. En el 2017 en la NAB, el tema de la NAB fue ATSC 3.0, hacia dónde va esa tecnología. Actualmente con ATSC 2.0 no es posible transmitir Atmos en formato 7.1.4. La norma solamente permite que sea el formato Dolby Digital Plus el que va en el audio. Y Dolby Digital Plus, su máxima capacidad de canales son 8. Es el famoso 7.1. Pero aprovechando que se están ocupando 8 canales, la opción que da Dolby para generar el Dolby Atmos Broadcast es 5.1.2. Es decir, digamos que esos 2 canales del back surround del 7.1 se están tomando y se están colocando en la parte superior de la sala de mezcla. Para ello sí se requiere de un procesador previo antes de entregar el servicio para el codificador. Y ese es otro detalle importante. Muchos teníamos la idea de que el máster que entregaba el renderer
¿ese era el máster ya codificado en Dolby Atmos? Y la respuesta es que no. Es el preparado, porque el codificador Atmos está en la parte que va a entregar el delivery, que va a ser el delivery. Es decir, y obedece a la filosofía actual. Nosotros en la postproducción generamos el máster en 5.1, pero lo generamos de manera discreta, le llamamos. Es decir, nosotros estamos entregando al máster un archivo que lleva 6 canales separados de audio que conforman el 5.1 con la estructura de orden de canales que marca la norma SMPTE. Y es en el máster en donde esos canales entran al codificador Dolby Digital, quien genera el streaming de Dolby Digital y ya se empata con la codificación del video para mandar la señal al aire. El mismo principio se está ocupando ahora, nada más que en lugar de entregar canales discretos, ya se entrega un archivo completo que es el ADM, donde va la media de audio, va la estructura de configuración del renderer y va toda la metadata implícita en cuanto al manejo de esa media de audio y toda la información adicional. Ese archivo es el que se monta en el codificador que para ponerlo de alguna forma un poco más clara, el codificador está en la central de operación de VIX. Ellos son los que se van a encargar de armar el paquete, que es el servicio que se entrega de streaming para el usuario, para los que vamos a ser los usuarios. Y después de generar el contenido que sigue. Es lo que les platicaba hace un momento. Hay una etapa en donde se va a conformar lo que es la parte del máster de audio en Atmos con la parte de video. La hora marcada y el extraño retorno de Diana Salazar se hicieron ya desde su origen con el video en UHD, porque ya estamos también haciendo pruebas para que el video se entregue en Dolby Vision. Entonces viene la etapa de conformado de video. Ese es el archivo máster al que nosotros nos comprometeríamos a entregar en Televisa, en San Ángel particularmente, que es donde está el centro de postproducción. Y lo entregaríamos a VIX. VIX es quien tendría el codificador de Dolby Atmos y Dolby Vision para entregar ya el servicio de streaming hacia el usuario final. Cuando nosotros comenzamos a transmitir y hacer nuestros productos en 5.1, igual era muy complicado porque como usuario yo tenía que decirle a mi equipo por qué entrada iba a llegar el audio que quería yo decodificar y qué tipo de decodificador le tenía yo que poner. Actualmente ya los sistemas se intercomunican. Yo me hago el log en VIX, por ejemplo, y entre el servidor de VIX y mi dispositivo de enlace, que puede ser un Apple TV o puede ser mi mismo televisor, se comunican y entre ellos ya se ponen de acuerdo para saber si tengo la capacidad de reproducción del material en UHD y en Dolby Atmos. ¿Qué es lo que sí es importante? Pues que tendremos ahora que comenzar a ver que nuestros dispositivos de uso sean compatibles con la tecnología. Los celulares, los televisores, Apple TV, que sí es compatible, ver si inclusive si el servicio de cable o quien nos esté dando el servicio de streaming sea compatible también con Dolby Atmos. Y lo que también se vuelve algo verdaderamente importante es cómo vamos a conectar nuestros equipos. Los televisores y los equipos de manejo del formato Atmos nos recomiendan que utilicemos la entrada que está marcada en los televisores como eARC. Esa es la que es compatible con el formato 714. Inclusive hay que tener cuidado con el tipo de cable HDMI que vamos a seleccionar. Tiene que ser de la versión 2.0 en adelante. Hice una prueba conectando en alguna ocasión un cable HDMI tradicional de entre un Blu-ray de UHD
y un decoder Dolby Atmos y nada más no reprodujo ni siquiera el video. Entonces es importante verificar que la versión del cable sea compatible también con el sistema Atmos. ¿A qué conclusiones llegamos de este proceso de investigación y de prueba y actualmente ya con lo que estamos generando de contenido en 714? El principio fundamental de la operación de este formato en el sonido inmersivo es el orden. Esta tecnología nos está empujando a ser más conscientes en el manejo de nuestra media, más conscientes en la organización de nuestros archivos, porque tiene sus, decimos en México, tiene sus bemoles. Por ejemplo, cuando genera Dolby Render el máster en HDMI, en HDM, no hay una extensión o no hay algo que la aplicación indique que el archivo máster está en ADM. Es curioso. Uno tiene que etiquetarlo para que a golpe de vista sepas de qué se trata. ¿Por qué digo a golpe de vista? Porque el formato del archivo de entrega máster es .wav. Y los que trabajamos audio durante ya mucho tiempo relacionamos .wav con audio. Y tú, si tu sistema no es compatible, no reproduce el archivo, porque no lo identifica como un archivo, lo identifica como un archivo WAV, pero no trae audio, no tiene el audio estructurado para que lo pueda leer cualquier reproductor WAV. Entonces, desde la forma en la que estás preparando tu material de máster, tienes que indicar qué es un ADM, por ejemplo. Entonces, sí nos está empujando a ser muy ordenados en nuestro trabajo. Los procedimientos de operación y media, el manejo de media, cambian radicalmente. En el caso particular de Televisa, sí nos afectó porque pues ya teníamos un flujo establecido. Generamos nuestros másters de 5.1, los exportamos como WAV, se insertan en el Media Composer o en el equipo donde se hace la calificación. Entonces el manejo de ida y vuelta del material es muy ágil, muy rápido. Pero con esta nueva tecnología no. O sea, ya no puedo hacer ese proceso de la forma tradicional, porque en la forma tradicional yo generaba mis masters y entregaba 20 canales de una vez. El máster de 5.1, el máster en estéreo y las premezclas para pista. Ahora lo que tengo que hacer es generar el ADM, enviarlo, revisarlo, viene el control de QC, hago las correcciones y no vuelvo a generar el ADM. Esa es una ventaja que tiene el renderer. Puedo hacer los inserts en el mismo archivo ADM del render para hacer mis correcciones y lo vuelvo a enviar. Y ya hasta que tengo luz verde de QC, entonces ya genero las mezclas para mis entregables. Entonces sí cambian un poco. Sí les puedo decir que se requiere un nivel experto en la operación de Pro Tools. La agilidad mental para resolver flujos de señales y sobre todo cuando ya, le digo yo, ya tienes la mesa puesta de que está funcionando bien tu Pro Tools, está funcionando tu Dolby Render y entras, le llamo yo, en la zona creativa de como diseñador sonoro de estoy viendo la escena y ese movimiento quiero representarlo con un efecto y quiero que suene arriba y que suba y que baje. Resolver esos requerimientos operativamente en Pro Tools interactuando en un nuevo formato, en este caso en el Atmos, es complicado, es muy adictivo también, muy, muy interesante. Entonces sí se requiere un nivel experto para el manejo de Pro Tools. Si tienen oportunidad de certificarse como operadores de Pro Tools, háganlo, porque los tips y la forma en la que Avid tiene estructurado los cursos de certificación de operador en el nivel 101, 110, 201, 210 para producción musical y postproducción, facilitan mucho entender cómo trabaja la interacción entre Pro Tools y Dolby en Atmos. Sí es recomendable que se certifiquen. Es muy importante en el proceso de mezcla ir verificando, además de estar mezclando en Atmos, cómo están quedando las mezclas hacia abajo. Porque no todos podemos o no todos aún
tienen la capacidad o la facilidad de escuchar nuestro material máster en Atmos. Entonces tenemos que hacer un downmix que sea verdaderamente confiable para las demás plataformas, ¿no? Entonces sí hay que estar verificando. Hay que hacer un sistema que te permita en tu monitoreo, con tan solo un botón, cambiar de 714 a 71 a 51 a estéreo. Y eso es dentro de las soluciones que encontramos. Genelec nos ha ayudado mucho por la estructura que tiene el GLM, que es el software de calibración, y yo puedo armar mis plantillas de monitoreo. Entonces puedo hacer una calibración de que interactúen las 12 fuentes sonoras en mi entorno, en mi sala de mezcla, y puedo hacer una plantilla que me esté representando o que me dé el monitoreo en 5.1 con la integración física del mismo espacio, para que no me altere o no me vaya yo con la mala idea, o como decimos en México, con la finta de que el Atmos está sonando bien y hago el downmix a 5.1 sin apagar los monitores de Atmos que ya nos están usando y escuchando nada más lo correspondiente al 5.1, pero ese 5.1 de calibración obedece a una integración de 12 canales, no de 6. Entonces sí necesito un perfil de calibración 714 y un perfil de calibración 5.1 y un perfil de calibración estéreo, y esos yo los puedo hacer en el GLM. Entonces simplemente voy a monitorear 5.1 de Dolby y cambio mi perfil de monitoreo en Control Room. Y ahí sí ya me doy cuenta exactamente de qué es lo que estoy escuchando. Entonces es bien importante estar monitoreando todas las mezclas que se van a entregar. Otro dato muy importante: hay que cumplir durante el proceso de mezcla y de masterización con la normatividad de control de loudness. Esa normatividad entró en vigor en México hace como 14, 15 años por una situación que se dio en Estados Unidos, siendo frontera con Estados Unidos, y pues hay, digamos, la transmisión de aire que está en la frontera con México, pues obviamente llega a Estados Unidos y viceversa. Pero sobre todo porque pues prácticamente el 90% de la programación de Univisión la generamos en Televisa, en San Ángel, particularmente los contenidos de drama, ¿no? Y recuerdo que nos llegó un aviso porque en el 12 de diciembre de ese año ya estaba programado el famoso apagón analógico en Estados Unidos, y con el apagón analógico ellos iban a entrar con una norma de control de loudness. Entonces nosotros tuvimos que adoptar esa norma, que es la 85, está en el documento de la ATSC, pueden consultarlo y se puede descargar. ¿Qué básicamente nos dice esa norma? Que el promedio de sonoridad de un programa, en cuanto a su duración, debe de estar en menos 24 LKCFS con una ventana de más menos 2 LKs en loudness. Y el pico máximo o el true peak no debe de rebasar menos 2 dBCFS. Entonces, esa normatividad también aplica para el Dolby Atmos en broadcast. La ventaja que tiene la aplicación de Dolby es que trae un medidor que mide los 12 canales. Hay varios softwares que se pueden utilizar para medir, pero la capacidad hasta el día de hoy de los que he encontrado solo abarcan 7.1.2, no el 0.4. Entonces nosotros estamos usando el medidor de Dolby y lo hemos comparado ya en los downmixes con los medidores tradicionales que tenemos, y es igual, es idéntico, no hay problema. La curva de aprendizaje sí se extiende. Cuando nosotros hicimos la primera novela en 5.1, al equipo de diseño sonoro de la producción le llevó un promedio de 10 capítulos entender el flujo de trabajo, el nuevo flujo de la estructura, con una capacitación previa, pero ya en la práctica le llevó más o menos 10 capítulos entender cómo hacer su mezcla en 5.1. Actualmente, personalmente yo ya llevo un disco de una banda de jazz hecho en Dolby Atmos.
9 capítulos de La Hora Marcada, un capítulo de Diana Salazar y todavía no me queda muy claro algunas cosas. Pero vamos en el camino. O sea, la curva de aprendizaje sí se extiende un poco. Hay que ser pacientes y insistir mucho. El procedimiento de control de calidad cambia. Y este es muy importante. La metodología operativa es la piedra angular que facilitará el proceso creativo de la mezcla. Si no está bien configurado nuestro sistema, vamos a perder mucho tiempo resolviendo el problema y ya cuando lo tengamos funcionando, vamos a estar a lo que yo le llamo fuera de la zona. Es decir, toda la idea creativa o la carga emotiva que traes para sentarte a mezclar, ese es el momento en el que dices, no, mejor mañana. Entonces vale más la pena dejar, digo yo, la mesa bien puesta, todos tranquilos, corte a comer y ahora sí regresamos para que todo fluya. Y sí, el formato es adictivo. Hay que resistirse a hacer el demo del Inge. Es adictivo como no se lo pueden imaginar. Y llega un momento en donde ya le quieres poner, yo le llamo pirotecnia a todo. Que la actriz respira, pues que el respiro se escuche que te dé la vuelta. No. Hay que estar muy claros de que en el caso de nosotros, de Televisa, toda la tecnología que tenemos en audio, que es el área en la que yo estoy, está al servicio de la historia. No al servicio de a ver a qué ingeniero le quedó más bonita la mezcla, no. Está al servicio de la historia. Hay una historia que contar, el diálogo es fundamental y sobre eso se construye el diseño sonoro. Lo importante para nosotros es que nuestro público la gente que ve nuestros productos comente, el comentario del día siguiente sea: ¿y viste a la malvada cómo le dijo? ¿Y viste a la actriz cómo hizo? Y eso es importante, no tanto que si cuando le reclamó el reverb estuvo en tantos milisegundos, no. La tecnología está al servicio de la historia. Y la capacitación permanente es obligatoria. Esto está cambiando todos los días. Resolvimos ya el proceso de mezclar con el renderer y nos sorprende Pro Tools sacando una versión donde ya viene el renderer integrado. Entonces, tuvimos que entrar en el análisis de cuáles son las ventajas o desventajas de utilizar el que viene integrado, qué sí trae el integrado, qué no trae el externo. Más bien es al revés, porque hay muchas cosas que el integrado no trae del externo. Por ejemplo, no trae medidores de loudness. Una asignación que es fundamental para estructurar la configuración del renderer son los famosos globals. No hay manera de meterlos en el renderer interno. Y cuando configuras internamente, pues no hay manera de copiarlos para ponerlos en el externo. O sea, todavía no está al 100 esa integración, pero va dirigida, yo creo que para poder hacer una especie de preparación de tu sesión antes de entrar a una sala certificada para hacer ya tu mezcla en Atmos. Y bueno, pues por mi parte es todo. El deseo es pues, que disfruten, que tengan felices mezclas. Y muchas gracias por su tiempo y pues gracias por la invitación. No sé si tengan alguna pregunta. Dígame. Sí, yo tenía la duda, Raúl, sobre el downmix. Imagino que cuando tú estás tomando decisiones respecto a una mezcla que está concebida en 7.1.4 y cuando tienes que escuchar en 5.1, hay un compromiso, por ejemplo, pienso, el surround quizás es más manejable, pero los tops, entonces hay algo que está, digamos, hay contenido que tú estás decidiendo poner en los top surrounds, o sea, los monitores que están en el techo, y luego eso, cuando cierras esos monitores y estás en el 5.1, prácticamente, obviamente dejan de sonar, y luego ese contenido, ¿cómo se traduce en el 5.1? Ahí lo que estamos ocupando es una normatividad que Dolby desarrolló, y esa normatividad la trae desde que se hizo el formato de Dolby Estéreo para cine. El Dolby Estéreo para cine está conformado por
un canal izquierdo, canal central, canal derecho, y la señal que está en la periferia de la sala, que es monaural, es el cuarto canal. Entonces, lo que estableció Dolby en ese entonces para hacer el down mix a estéreo era, en cuanto a niveles, lo que está en L y R pasa tal cual al L y R del down mix. Bueno, ahí está. Pasan al L y R del down mix. Lo que en la mezcla de surround estoy mandando al canal central, en el down mix, el procesador de Dolby le baja 3 dB y lo suma a L y R. Y lo que estoy mandando al surround, que es en ese momento era el canal de efectos, le aplicaba un filtro cortabajas, le ponía un reductor de ruido, le ponía una variación de fase de 180 grados y sobre esa variación de fase una de 90 y lo sumaba a L y R. Entonces el decoder, ¿qué es lo que hace? Recibe los dos canales y dice, digo, de una manera muy coloquial, esto viene diferente, va a L y R. Esto que está exactamente igual en los dos canales, eso va al central y le subo 3 dB. Y lo que entre los dos canales está fuera de fase es lo que va al surround. Digamos que esa es la decodificación. Cuando llega el formato 5.1, aplica lo mismo, no elimina el contenido del surround, pero lo baja 3 dB y lo suma a tu mezcla frontal. En el Atmos sucede lo mismo. La referencia de nivel siempre va a ser L y R. Lo que yo mande al canal central le baja 3 dB y lo suma a L y R. Y lo que comienzo yo a mandar al surround izquierdo y al derecho, lo baja 3 dB y se lo suma a L y R. Lo que estoy mandando al back surround lo baja 1,5 dB y lo suma a L y R, el correspondiente. Y lo que estoy mandando arriba lo baja 1,5 dB y lo suma al L y R correspondiente. Por eso es importante ir checando cómo están quedando las mezclas. Porque tú estás mezclando muy bien en Atmos, pero tienes que verificar que los down mixes estén. Aquí es un dato muy importante, que es lo que a mí yo les digo a los chicos que luego han ido a certificarse con unos cursos que llego a dar. Tenemos que hacernos responsables de nuestra mezcla, en el sentido de no dejar que la tecnología sea la que controle. Por ejemplo, uno de los chicos me decía, oye Inge, pero el renderer trae un limitador. Y le digo, sí es recomendable usarlo. Es un limitador muy suave, que la única función es, te avisa con un LED rojo que algo está mal. Y su pregunta fue, ¿y por qué no puedo modificar los parámetros de control de ese limitador? Le digo, tú lo que estás buscando es que el limitador haga tu trabajo. O sea, mejor hazte responsable de tu mezcla y verifica que te quede bien sin necesidad de llegar a usar el limitador. Lo mismo ocurre con el down mix. Estás mezclando en Atmos, checas el 5.1, tú ya desde que estás mezclando te das cuenta del contenido y a la hora de que verificas el 5.1, de inmediato te vas a dar cuenta si algo te falta. Entonces tienes que revisar que en tu proceso está cayendo en un fuera de fase o está cayendo en una cancelación y entonces sí modificarlo. Al día de hoy, de todos los materiales que yo he mezclado en 7.1.4 y he revisado en estéreo y en binaural y todo, teniendo ese control, no he tenido ningún problema. La inquietud se genera en el área de producción musical, porque la filosofía de trabajo siempre fue diferente. El área de producción musical están muy habituados a mezclo y mi mezcla se la entrego a alguien más para que la masterice. Y ese masterizador es el que ya entrega a plataformas o a discos, a donde sea. Nosotros, por la cantidad de trabajo que tenemos, digo, actualmente al aire tenemos 6 producciones y la semana pasada me llegó la lista de las 12 que vienen, que estamos preparando para VIX. Entonces en postproducción trabajamos 24 horas al día, nada más se apaga el equipo la noche del 24 de diciembre y la noche del 31 de diciembre
para que podamos ir a cenar con nuestras familias, pero el 1 regresamos y el 25 regresamos. Entonces, hemos desarrollado un flujo de trabajo donde al mismo tiempo estoy mezclando y estoy masterizando y estoy haciendo los down mixes y los estoy revisando para que al final del día, en un tiempo de entre 6 y 10 horas, pueda entregar yo una mezcla en 5.1 con todos los premixes. Ese es otro cambio importante. Un capítulo en 5.1, un episodio en 5.1, me llevo 2 días haciéndolo, en 16 horas, 2 turnos de 8 horas. En el entendido de mezcla, porque el trabajo se hace en paralelo. Es decir, yo recibo el capítulo, genero las copias y mi editor de diálogos está trabajando en paralelo con mi diseñador y en paralelo con el músico. Y cuando ya me entregan todo el material, me llevo 16 horas para mezclar un episodio en 5.1. En Dolby Atmos, el primer episodio que mezclé me llevó entre 10 y 12 días, de entre 8 y 12 horas diarias. Les digo, la curva de aprendizaje es lenta, o sea, sí me llevé ese tiempo en el primer episodio. Ya entendiendo la dinámica de operación y de manejo de media, el último episodio, que fue el 9, lo logré mezclar en 4 días. Igual, entre 8 y 12 horas diarias. Pero es entender cómo ahora esta nueva tecnología se manifiesta. Y nosotros vamos mezclando y metiendo nuestros controles de masterización. No nos esperamos, no salimos. Imagínate. Termino de mezclar y luego le paso el capítulo al masterizador. Primero se lo tendría que pasar al calificador. Y ya que el calificador o el control de calidad me dé luz verde de que ya está, ahora se lo mando al masterizador. Y si el masterizador, porque su trabajo no es tanto el técnico, sino también el creativo, de que me hable y me diga, oye, fíjate que el golpe de la cachetada entonces tengo que corregirlo. No salgo. Nosotros desde que estamos mezclando ya estamos revisando, ya estamos masterizando y vamos corrigiendo o vamos agregando cosas. Entonces sí hay que tener cuidado en el proceso de mezcla y la revisión de los down mixes. Sí, eso es importantísimo. Dígame. Okay. Hablaste, ahí sí. Hablaste sobre el tema del media, que era súper importante, y en ese sentido, ¿qué grado de importancia tiene la nomenclatura de cada material o pista, pensando en la transformación a Dolby? De la nomenclatura como... Bueno, dame un ejemplo. Sí, sí es importante, o sea, por supuesto. Por ejemplo, la base de datos de toda la librería de efectos que tenemos en San Ángel está perfectamente identificada. Y es más fácil al estar los workspaces donde tengo ese material conectados en el Pro Tools. Si de repente busco una carreta del siglo XVII, así la busco tal cual, porque también en la etapa, que eso está muy padre lo que tenemos ahí en Televisa, la etapa de pista internacional, donde se generan los folies, también hacemos una calificación y los que nos quedan muy bien, que es, digamos, un 90-95% del trabajo que sí queda bastante bien, lo catalogamos y lo tenemos en una librería de folies que está conectada a la sala de mezcla Atmos. Entonces, de repente, unas campanitas, pues campanas, o como me pasó en una ocasión haciendo la novela histórica de Gritos de Muerte y Libertad, fue una novela de la historia de la independencia de México. Y en el capítulo 3, de verdad que es buena la anécdota, porque en el capítulo 3, que es la del grito, es, digamos, la joya de la corona de la serie, contrataron a un colega que hizo un diseño y a la hora de que llegamos a la etapa donde el cura Hidalgo o su ayudante tañe la campana, pues parecía la campana del carro de la basura que pasa por las calles de la Ciudad de México, ¿no? Talán, talán, sí. O sea,
amigo, date cuenta. Entonces, pues tenía yo la sesión, estamos corrigiendo, y fue tan sencillo como, no creo que venga, a ver, Mexican Bell, y salió. Y ya fue cosa de editarlo para que ahora sí se sonara la campana de la catedral, man. Pero sí es muy importante, es muy importante. Conocí a un diseñador norteamericano y en una cena platicando, pues me decía que su oficio, que es el diseño sonoro, pues no le ha traído tanta felicidad como él esperaba, dice, porque se separó de su esposa, que ya se cansó su mujer, porque el cuate iba manejando y de repente era unas vacas, espérame tantito, y orillaba el coche y sacaba su equipo y se ponía a grabarlas para su librería de efectos. Entonces llegó un momento donde la señora le dijo, sigue grabando, man. Y la organización es importantísima, porque llega un momento en donde si no estás organizado, empiezas a buscar tu efecto y te vas a dar cuenta, como ahorita que ya es hora de irnos, que ya pasaron 3 horas y no encuentras el efecto que estás buscando. Entonces sí es importantísimo tener muy bien organizado el material. ¿Todo bien? Vámonos a mezclar. Muchas gracias.